mundo es nuevo Sí. ahora. A ver, según yo, ahí va a empezar a transmitir. A ver. Parece que ahí va. ¿Ya estamos en vivo? Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos en vivo, amigo. Hola, hola, qué gusto, hola. Amigas, amigos, aquí estamos. Amigos, vamos a ver, déjenme ver si se ve, ¿verdad? Ya Sí. estamos en vivo. Para todos los terapeutas que se están conectando, compartan este video. Dennos nada más 2 minutitos en lo que César y yo compartimos en nuestras respectivas páginas para empezar con este tema fabuloso que tenemos con ustedes. Entonces, mientras ustedes compartan esta transmisión en los grupos en donde estén, déjenme ver. Gracias por conectarse. Hola, hola. Listo, ya está. Ahora sí ya lo podemos empezar a compartir. El día de hoy, pues bueno, vamos a compartir un tema súper interesante para todos ustedes. Déjenme compartir. A ver. Yay, ya lo vi. ¿Ya nos viste? Ya me vi, no los encontraba. No nos encontramos mutuamente, pero ya Ya, estamos aquí. sí. Es que yo soy de esa generación donde la televisión solo era la televisión, ¿sabes? Entonces, como que esto de empezar a hacerlo en casa es totalmente reeducar a mi niño interior, ¿no? Y oye, vamos a ver. Déjenme compartir en todas nuestras redes sociales. Oigan, y para la gente que se está conectando, pónganos en los comentarios qué temas les gustaría que abordáramos, porque bueno, como ustedes se habrán dado cuenta, cada jueves vamos a estar dos de los miembros fundadores de la asociación compartiendo algún tema interesante con ustedes. La semana pasada, por ejemplo, estuvo Ale con Abelino Herbaz y el día de hoy vamos a compartir César y yo con ustedes, pero ¿qué temas les gustaría que abordáramos en general para las transmisiones, para compartir información? Díganos aquí en los comentarios qué les gustaría ver, porque esto es para ustedes. La asociación está hecha para todos los terapeutas y nos encantaría que ustedes nos dijeran qué quieren ver. Entonces, vamos a ver. Sí seguimos en vivo, ¿verdad? Listo, sí. Ya dice que sí. Bien, pues. Ahora sí. Parece que yo ya. Sí, yo también ya parece que ya César. Vamos a ver, el tema de hoy que queremos compartirles es el rol de la conciencia en el proceso sanador. Un tema bien complejo, ¿no, César? Ayer lo platicábamos. Un poquito, sí. Un poquito nada más. Un poquito. Sí, un súper tema. Para mí es el tema. De hecho, es el tema al que dedicamos toda la investigación en Sanem es esta relación entre la conciencia y el cuerpo, la conciencia y la salud, que es un tema con el que convergemos aquí. Entonces, por eso se nos antojaba platicar de esto. Sí, oye, porque es como que hablar de la conciencia es uno de los temas más misteriosos que hay en el universo, uno de los temas más uno de los misterios más grandes como de la mente, ¿no? Porque de repente la ciencia no puede estudiar la conciencia, aparentemente, que no debería, porque la ciencia estudia a ciegas y estudia hipótesis y no debería de ser tan difícil estudiar la conciencia, ¿no crees? Pues mira, la conciencia siempre la hemos estudiado, pero más bien como los sociólogos, los psicólogos, estos que no nos consideran científicos, ¿sabes? O sea, esta diferenciación cartesiana entre ciencias duras y ciencias blandas, o la ciencia del cuerpo y la ciencia de la mente, es que siempre han estado como disociadas. Y la conciencia efectivamente estuvo lejos del ámbito de investigación científica hasta que aparecen las neurociencias. O sea, ahí donde dice, se acabó. O sea, toda la revolución del siglo XX, que es de donde nosotros alimentamos nuestras terapias, nuestros ejercicios, que es el descubrimiento de la energía como algo ya usable, el descubrimiento de la información, y luego todo lo que se revela con el ADN, o sea, la información de la vida, y luego con lo que se va develando con la biofísica, ¿no? Los biofotones, todo este tema de comunicación,
Me parece ya el sistema nervioso y lo vemos trabajando y vemos una célula y los millones de sinapsis que hace una sola neurona y las millones y millones y millones y millones de neuronas que tenemos, ya las podemos ver. Así Ya es. podemos entender la conciencia a través de evidencias medibles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo te puedo medir el cerebro y ver qué sucede en tu cerebro cuando recuerdas a tu novia que te terminó. Ya puedo ver qué sucede cuando piensas en lo que vas a hacer mañana. Y ahí empezamos a estudiar como la conciencia, ¿no? Y surge un temototota, de ahí, las emociones. Las emociones, exactamente. Porque fíjate que, por ejemplo, ahora en estos días, pues se habla un montón del despertar de la conciencia y que tienes que despertar la conciencia, pero realmente mucha gente no somos conscientes de lo que es la conciencia como tal, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué opinas? ¿Será el hecho de simplemente ser conscientes de algo? ¿Será quizá el conocimiento que cada uno tiene de su propia experiencia? ¿Es solamente una parte del proceso evolutivo? ¿Tiene una función? Es un tema súper complejo. Bueno, porque tú tienes un montón de años estudiando científicamente la conciencia. Para ti, ¿qué sería en una frase estructurada qué es la conciencia? ¿Está en la mente, está en el alma, es evolutiva, tiene una función solamente para ser, no sé, ¿tú qué opinas de eso? Hijo, científicamente la conciencia puede ser estudiada gracias a un concepto de la ciencia que es el concepto de observador, el efecto observador. Esta que primero postula Einstein y luego desarrolla con mayor precisión el fenómeno asociado a la observación en el universo, que es la mecánica cuántica, Bohr y todas estas partes que damos cuenta que el universo no está determinado, la observación influye. Es decir, lo que nos dice Einstein es que cuando yo observo algo, lanzo fotones y esos fotones interfieren en lo que veo y por eso los fotones regresan con información. Pero ya interactuaron con el objeto observado. Eso es como el principio del estudio de la conciencia científicamente. Entonces tiene que ver con el concepto de observador. La observación y la información son los conceptos claves que han revolucionado el siglo XX. Por ejemplo, las computadoras se desarrollan gracias a la cibernética y la cibernética se desarrolla gracias al concepto de observación de segundo orden, que es el observar un observador, observar la observación. Entonces, cuando para mí la conciencia tiene que ver con esa capacidad que fuimos desarrollando, la capacidad de observar lo que observo, preguntarme desde dónde lo que pienso, conciencia, toda esta complejidad de posibilidades de observación, porque está la conciencia, no sé, la conciencia marxista de clase, está la conciencia religiosa, ¿no? La supraconciencia divina, o sea, el concepto de conciencia no nos es tan ajeno a la historia, pero en la ciencia nos lo encontramos cuando descubrimos el efecto observador. Entonces, el efecto observador es lo mismo que el concepto de conciencia. Ser Claro. consciente de algo es en qué pongo mi mirada. Entonces, de las infinitas posibilidades que puedo ver, ¿cuál elijo? Y sobre todo también este proceso de información que tú haces, esta analogía con las computadoras, no solamente sería como procesar la información, ¿no? Porque, por ejemplo, tiene que venir una experiencia subjetiva para experimentar la conciencia, ¿no? El amor, la vida, el dolor, el placer, la muerte. Entonces, esta experiencia subjetiva, pues no es medible. Claro. Y está en la conciencia y no es medible, pero tú tocaste un punto bien interesante, que es como parte del proceso sanador, que son las emociones, ¿no? Si te Claro, pegas, te duele. Si amas, claro, sientes alegría. claro. Si, no sé, si pierdes a alguien, inicias un proceso de duelo. Claro. Entonces, no solamente es como procesar la información, tiene que ir acompañado de una experiencia subjetiva con las emociones. Y ese es el punto clave, uno de los puntos claves del proceso sanador, ¿no crees? Absolutamente, y del concepto de conciencia. Mira, acabas de tocar algo que me parece fundamental, que es esta transición del concepto de conciencia como algo puramente racional. O sea, creíamos que el ser humano era el Homo sapiens sapiens, éramos el pienso, luego existo, hasta que nos dimos cuenta que las emociones pueden ser vistas y medidas.
Así es. al menos en términos de flujos de energía, al menos por decirlo como en sencillo. Entonces nos dimos cuenta que el ser humano es un ser que siente, es un ser sintiente, ¿no? Entonces el proceso de salud, ¿no? Para mí tiene que ver con la capacidad, con la conciencia que tenemos del cuerpo. O sea, la conciencia, como acabamos de plantear, es infinita en cuanto a las posibilidades, porque tiene que ver con todo lo que puedes observar en el universo y la posibilidad que tienes de elegir observar una cosa, punto. Yo quiero observarte aquí ahora y por lo tanto elijo no observar el resto de posibilidades. ¿Sabes? Eso es como, en esencia, como dijiste, como en una frase, lo que implica la conciencia. Entonces, la conciencia, al nivel de la salud, que es el tema que queremos abordar aquí, y sobre todo el tema de la asociación que formamos, tiene que ver con la conciencia del cuerpo. La conciencia de mi cuerpo. El cuerpo ha sido el gran ausente, porque sigue siendo el gran ausente de los debates científicos. Así El es. cuerpo históricamente solo ha sido estudiado de dos formas, que es la disciplina, que es lo que nos impuso la historia de la Inquisición, que luego se convirtió en los sistemas educativos, cuerpos que se disciplinan, cuerpos que se domestican, cuerpos a los que se le quita lo salvaje, y el cuerpo como enfermedad, que es lo que la medicina tradicionalmente ha estudiado, ¿no? El cuerpo solo como enfermedad. La conciencia del cuerpo, o sea, ya cuando decimos, el cuerpo no es solo una máquina que se descompone, el cuerpo no es solo una máquina que se disciplina, sino que el cuerpo es una máquina que siente, dice Deleuze y dice Guattari, estos dos filósofos que van a ser fundamentales en el siglo XXI, cuando nos enteremos quiénes son, porque son los que hablan del ser humano como cuyo motor es el deseo. Así es. El impulso hacia. Y eso son las emociones. Las emociones son una señal que me manda el cerebro a mi cuerpo para que yo reaccione ante el entorno para continuar con vida. O sea, el sentido de la emoción es la continuidad de la vida. Y Inclusive, no sé si te acuerdas, César, que una dime. de las hipótesis de por qué surge la conciencia es precisamente como una solución a los problemas más fundamentales del ser humano. ¿Ok? Y, y Sí, bueno, así yo como que así lo concibo, pero claro. la solución a uno de los problemas fundamentales del ser humano es el exceso de información. Si Ok. hay mucha información que el cerebro tiene que procesar, entonces, ¿qué sucede? Hay que desarrollar un mecanismo adecuado para poder procesarla y entonces creo yo, y no sé tú qué opinas, creo que la conciencia, entonces, es el resultado de esta secuencia evolutiva de la que tú hablas. Claro. Y Tiene que ver, sí, sí, millones de años ahí, ¿no? Entonces, claro. pudiera ser que tú tocando este punto de las emociones, el fin de la conciencia sería solamente para un fin adaptativo o evolutivo. ¿Qué Ujú. opinas? Ok, mira, según lo que yo he ido investigando del tema de la conciencia, como lo planteas en temas de evolución, lo que nosotros consideramos conciencia surge con la salida del animal del agua. Así, o sea, dentro del agua no necesitas esto que nosotros diferenciamos como conciencia porque nada es diferente, todo es agua. La primera etapa de la vida, tu percepción, por eso el tronco encefálico es meramente instintivo, porque la única ecuación que mide es me alejo del peligro y me acerco a la comida, punto. Y es lo único que existe para el pez. Porque en el agua sientes el agua, no sientes tu cuerpo, sientes las vibraciones y las vibraciones del agua te impulsan. Cuando sales del agua aparece el vacío. Y el vacío requiere discriminar. Discriminar si es frío o es caliente, si hay luz o hay oscuridad, ¿no? Si es húmedo o es seco, porque ya aquí ya hay diferencia, ya que en el agua siempre es húmedo, entonces no hay de qué distinguirlo de nada. Fuera del agua sí hay que distinguirlo. Si me acerco al agua como el cangrejo o me alejo del agua, voy, busco comida y me acerco. Y ahí empieza a desarrollarse el cerebelo y el sistema límbico, que son donde se gestionan las emociones, muy arcaicas. La primera parte más arcaica. Las emociones se van, o más, mejor dicho, la conciencia se va haciendo más compleja en la medida de que la vida se hace más compleja y tiene que discriminar Evolución. más elementos. Exacto, ¿qué es la evolución? Entonces, para mí la vida es en sí misma, cada célula de nuestro cuerpo es consciente, que es para mí el descubrimiento del doctor Hammer, la nueva medicina y todo esto, para mí es
un programa de investigación que nos permite entender el lenguaje de cada uno de nuestros tejidos, poder contactar con la conciencia de mi hepatocito y hablar con él y decirle, güey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás inflamando? Y güey, es que siento que no va a haber comida, ¿no? Y yo Claro. tengo que trabajar en exceso. Literalmente, o sea, las leyes biológicas, para mí, mi interpretación ha sido esta, decir, ay, güey, ese lenguaje, por eso para mí no son como tal cual leyes bíblicas que hay que seguir para hacer una nueva medicina. No, 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 para mí Hammer hace algo mucho más que la nueva medicina. La biodescodificación se queda corta por eso, porque lo convierte en una técnica, en un diccionario, y lo que estás es develando el lenguaje de todos los tejidos de tu cuerpo y un código para aprender a leer cómo piensa o cómo es consciente cada célula de tu organismo. Cómo es consciente Claro. tu glándula mamaria, en qué piensa tu glándula mamaria, a qué le pone atención y qué ignora. Y ahí, Perdón. no, César, porque ahí empieza el proceso sanador. O sea, ahí tiene el rol la conciencia en el proceso sanador. Y creo que esta parte de escuchar a tus órganos, tus células, tus tejidos, saber qué es lo que ellos están poniendo la atención, como bien tú lo acabas de decir, porque tú eres el experto en estos temas de neurociencias, cómo el terapeuta, cómo yo le puedo ayudar a la persona, a mi paciente, a hacer parte esa conciencia de mi cuerpo, o sea, cómo sé que mi cuerpo me está hablando. ¿Y cómo sé si mi cuerpo me habla desde la conciencia, desde el ego, desde, no sé? Claro, O sea, claro. ¿cómo lo sé? ¿No? Por ejemplo, Fíjate, yo una para persona mí, que... Sí, dime, ya dime. llegamos como que al punto que habíamos planteado como objetivo de la charla, que chido fuimos llegando. Eh, ¿Cuál es el sentido de sanar? Yo me he ido especializando porque ahí yo siempre me dejo como mucho llevar por la vida y sin darme cuenta me he ido especializando en casos difíciles e imposibles. O sea, en esta gente que ya fue con todo terapeuta y dice, este me ayudó, pero regresó, esto me quitó esto, pero luego me salió esto otro. Y entonces llega conmigo casi siempre personas que ya recorrieron medio mundo, que sí les sirve porque las terapias sirven, pero que sigue habiendo algo en el núcleo duro que sigue detonando el síntoma. Yo trabajo en mi formación con muchos terapeutas que vienen conmigo y dicen, es que lo que más me desespera es esta persona que la sanas y regresa y la sanas. O sea, 2, 3 veces está bien, ¿no? 4, 5 que regrese con lo mismo ya es desesperante porque hasta que dices, bueno, o no sirve lo que hago, pero sí sirve porque se va bien, pero algo falta. O sea, es como esa sensación del terapeuta, sobre todo con esos pacientes recurrentes o que no les quitan el síntoma. ¿Por qué la terapia acá funcionó re bien y acá no? La misma. Por eso luego nos tildan de no científicos porque no tenemos esa recurrencia, pero es que les digo, es que no somos máquinas, somos vida compuesta de vida. Entonces, para mí el primer sentido de la sanación profunda es comprender tu diseño biológico. O sea, el concepto de diseño biológico a mí me ha ayudado mucho. Es un concepto que retomo de la genética más dura y cuadrada, pero que el diseño biológico tiene que ver con cómo cada tejido de mi cuerpo, cómo cada percepción en mi cerebro está diseñada para satisfacer una necesidad y cumplir una función precisa. Y de toda la conjunción de necesidades y funciones y el cómo se satisfacen, se genera cada especie. Entonces, cada especie tiene su diseño. Yo le digo, la mayor parte de los seres humanos, de los seres vivos, tienen un diseño donde satisfacen sus necesidades biológicas mediante la fuerza o la agilidad. La mayor parte de los animales satisfacen, sobre todo con los que tenemos más afinidad, sus necesidades mediante la fuerza o la agilidad. El humano lo satisface mediante la comunicación, el lenguaje y el contacto. Entonces tenemos una cabezota que tiene un gran neocórtex que nos permite comunicarnos, porque de comunicarme, organizarme y en conjunto, gracias al conocimiento, transformar nuestro entorno, se hace la vida. Y aparte estamos rodeados de epidermis, ¿no? Que es un órgano hipersensible. Entonces, estas dos cosas nos dicen algo de nuestro diseño, que estamos diseñados para satisfacer nuestras necesidades mediante el contacto y mediante la comunicación. Entonces, esto es algo como para mí importante, ¿no? Entonces, entender cómo fui diseñado para funcionar, cuál es mi historia evolutiva,
¿qué implica ser mamífero? Para mí un tema importantísimo tiene que ver con el hecho mamífero, ¿no? Entonces, Claro, para mí las leyes biológicas o el tema de la conciencia del cuerpo es hacerme consciente de que soy un ser que siente. Y un ser que siente desde que es bebé. Un ser que siente y que su organismo está desarrollado de cierta forma para cumplir cierta función y que nos enfermamos porque ese diseño no se ha respetado. así es. Ha sido transgredido. Ha sido transgredido y ha sido, fíjate, acá tenemos algunos comentarios de las personas que nos están escuchando. Dice Ariel Horacio, la buena noticia es que hay mucha información. La mala. Y la mala noticia es que hay mucha información. Robert Kiyosaki, ¿no? Es lo que tú estás diciendo, ¿no? O Claro, sea, claro. El filtro. Sí. exacto. Nos dice Horacio la supervivencia, nos hablan desde Perú, desde Bolivia, desde Chiapas, te mandan saludos a ti, a todos tus alumnos, igual toda la gente que nos sigue. Gracias por escucharnos, queridos terapeutas. Pónganos ustedes qué opinan de este tema, que como ya lo comentaba con César, es un tema súper complejo, Claro, pero bien complejo y nos da para un montón de tiempo. claro. El proceso sanador. ¿Qué, qué es sanar? Y ayer creo que me mandaste un audio en donde tú decías, yo inicio mis cursos preguntándole a mis alumnos, o sea, ¿qué es sanar? Ajá. ¿Para qué? ¿Qué es enfermar? ¿Qué es sanar? Para ustedes, amigos que están escuchándonos, pónganos en los comentarios, ¿para ti qué es sanar? ¿Y qué niveles de sanación existen? Porque aquí puso una persona, desahuciados. ¿Qué pasa con las personas, imagino, pacientes terminales? Que bueno, seguramente también tienen un proceso como el que tú nos acabas de explicar. Pero ¿qué sanar y cuáles son los niveles de sanación? Qué importante saber y tomar conciencia de esto. Porque bien puedes sanar, como dices, a nivel físico un síntoma, pero si regresa después de 2 o 3 semanas, tú te lo estás sanando. ¿Estás de acuerdo? Claro, O sea, claro. ¿cuántos niveles de sanación tú crees que existen? En lo personal creo que Ujú. existe un nivel de sanación a nivel físico, mental, emocional, a nivel álmico y a nivel espiritual. Y las terapias holísticas trabajan todos los niveles. Pero desde la conciencia, César, de lo que tú has estudiado, ¿cuántos niveles de sanación hay o puede haber? ¿Son infinitos? ¿Son finitos? ¿Medibles o no medibles? ¿Qué opinas? Mira, para mí solo hay una. Hola, Solo hay un Yuna. nivel, solo hay un objetivo. O sea, yo cuando pregunto esta pregunta que hiciste, para qué quieres sanar? ¿Qué es sanar y para qué quieres sanar? Entonces yo digo, ok, nuestro cuerpo está hecho para funcionar de cierta forma. Así como cada tejido tiene una función, nosotros como especie tenemos una función. Una función de un organismo mayor que es, vamos a decir, la Tierra, la madre Tierra, Gaia, como le queramos decir, ¿no? Nanecheri, como dicen los purépechas. O sea, este concepto que está en todas las culturas, que tiene que ver mucho con las imágenes que están aquí detrás, ¿no? Esa expresión de la energía infinita a la que pertenecemos y esa armonía. Bueno, tenemos un diseño para hacer algo, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos diseñados para funcionar? Entonces, la mayor parte de las personas que hemos nacido en esta cultura, desgraciadamente, en lugar de permitírsenos vivir y descubrir quiénes somos en toda nuestra profundidad, para empezar estos niveles que me comentas, que son para mí los primeros 5 niveles, por decirlo de alguna manera, el físico, ¿no? El biofísico, que es la realidad externa, ¿no? El emocional, el cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con el pensamiento, el de la conciencia, la comunicación, que es mi contacto con otro, lo espiritual, son como, o lo álmico y lo espiritual, como le dices tú, más que yo lo traduzco en mis lenguajes científicos, son los primeros niveles, hay más, ¿no? Al menos yo identifico los primeros 9 que tienen que ver con el último nivel, lo que es el universo y la Tierra, ¿no? Tiene que ver con el vacío, tiene que ver con el movimiento, tiene que ver con la energía, tiene que ver con este tema de la conciencia o la información, que es lo que consideramos lo espiritual. O sea, lo que tradicionalmente estudiamos como espiritual es lo que hoy llamamos el concepto de información. Entonces, para mí ganar es
te quiero enseñar un pequeño esquema. No sé si puedo compartir pantalla. Sí, déjame. ¿Se puede? ¿Sí se puede o no? Sí, yo A creo ver, que sí. Te voy a hacer ¿me dejas Sí, yo creo que sí. Te voy a hacer host. am- Listo. a ver si se puede? Para enseñar un esquema. Genial, gracias. Listo. Genial, mira. Este Ahí está. esquema, para mí es como una síntesis en un modelo relativamente sencillo del tema de la conciencia. Yo le llamo el desdoblamiento de la percepción. Entonces, estos niveles que llamas, para mí son un movimiento, más que niveles, porque luego cuando pensamos en niveles, como que pensamos en esto que nos enseñaron en la escuelita, ¿no? Primero, segundo, tercero. El tercero sabe más que el de segundo, ¿no? Entonces, yo estoy en el nivel álmico y tú en el espiritual, no, no. Son niveles de medición de algo que todos somos. Son niveles de un movimiento, que para mí va de lo sutil, que lo más sutil es la creación, la vida, y lo más denso es el cuerpo. El cuerpo y sus leyes, el cuerpo como producto de la evolución. Entonces, para mí la conciencia tiene que ver con la integración de todos estos niveles de los que estoy hablando, tanto en el tema de la contracción como de la expansión, ¿no? Tanto la información y cómo llega a mí y cómo se encarna, se acuerpa, se convierte en un cuerpo y cómo la interfase, que es mi cerebro, o sea, para mí el cerebro es un concepto importante porque es una interfase entre lo externo y lo interno, ¿no? Y que me permite integrar este flujo. Entonces, más bien, por eso digo que es uno solo, porque está integrado todo en lo que tu cuerpo es y representa. El universo, la vida, han construido y han evolucionado millones de años para que tengas este cuerpo y seas consciente de que tienes ese cuerpo y tengas un lenguaje que te permita nombrar ese cuerpo. Es que es brutal esto. Lo más negado históricamente ha sido precisamente nuestro cuerpo. Entonces, el gran conflicto para mí está aquí, en el matricidio. ¿Qué es un matricidio? Igual lo podemos poner como un tema futuro, que es para mí un tema brutal, que es cómo construimos una cultura, corazón, que transgrede el diseño biológico mamífero, por definición. Entonces, los seres humanos nacemos en una cultura que ya tiene algunos miles de años y que es la cultura que se está muriendo, que está decayendo, donde el cuerpo, ¿no? En lugar de ser el centro sagrado de la vida, ¿no? Porque está anclado a que tu cuerpo se hizo con una madre cuidada por una manada que respeta las leyes de la tierra. Ese es como nuestro diseño biológico. Cuando lo transgredes, tu percepción, tu conciencia, no es desde tu cuerpo, sino desde las creencias. Por eso la conciencia es un tema interesante porque la conciencia en sí misma no es ni buena ni mala, es la capacidad de percibir algo. Yo puedo percibir y tener mucha conciencia desde mi sistema de creencias. Y si el sistema de creencias no está diseñado para la vida, pues yo soy muy consciente de algo que me destruye. Pero que el discurso me dice que es lo mejor para mí. Que la cultura me dice que es lo mejor para mí. Entonces, solo te quería enseñar este esquema, no era como profundizar en él, ni mucho menos. Vamos, la síntesis de todo mi diplomado, el diplomado en psiconeurobiología. Pero lo que quiero decir es que la conciencia es así de compleja como este esquema. Y es algo que hay que indagar, que hay que estudiar, compleja y no complicada. Compleja porque requiere de muchos elementos, pero si ustedes se pueden observar, todos los conceptos que están aquí los conocemos, solo que a la mera no integrados. Lo tenemos todo disgregado. Ya voy a dejar de compartir. Mira, Entonces, tenemos para mí la comentarios. conciencia tiene que ver con esa complejidad de lo que somos. A ver, dígame. Sí, mira, es que la gente nos está escribiendo aquí. Nos dice Elda, sanar para mí es tomar conciencia de nuestra existencia en el lugar en donde estamos parados. Sanar, Marisol, sanar para mí es estar en equilibrio, en armonía de manera física, mental y espiritual. Pero bueno, ahí va la parte difícil, ¿no? ¿Cómo entras en ese equilibrio, ¿no? Que es Claro. bien. Y es paradójico, porque el equilibrio para la vida es la muerte. Así es, nos dice Claro. Ariel, Ajá. nuestro 50% es vivir de acuerdo a las leyes de la naturaleza, lo que tú estás diciendo, ¿no? El proceso adaptativo de las especies y Claro. etc. Nos dice, déjame leer aquí. Hoy, bueno, nos mandan saludos desde Chihuahua, desde Florida. Dice Rosalía, sanar
fíjate, es solucionar los conflictos que aquejan a cada célula, tejido de nuestro organismo. Como dice César, ¿qué piensa el hepatocito ante un conflicto de hambre, ¿no? El sentido de sanar está relacionado con lo que necesitamos equilibrar en nuestro cuerpo. Las emociones nos dejan verlo. El síntoma es lo que nos ayuda a darnos cuenta de lo que le está sucediendo al cuerpo. La sanación es multicausal y no puede ser completo. Tendrá que estar relacionado con lo holístico. Okay, claro. Y bueno, hay más comentarios. Ahorita vamos a seguirlos leyendo con el transcurso de esta charla, ¿no? Bien, claro. Vamos a ver. Y bueno, acá hay un montón, y la gente se está como involucrando en No, este tema. fíjate, es que tocaste un tema y que me parece, no, no lo quiero dejar pasar porque se me va a ir la idea. Que es el tema que casi siempre se deja de lado. Me encantaron las definiciones, pero hay una ausencia, que si no la tomamos en cuenta, se trunca todo proceso de sanación, por más bonito que suene idealista y holístico. Somos seres históricos. Somos seres que vienen de una historia y somos la consecuencia de una historia que no elegimos. ¿Será que no la elegimos, mi querido? ¿Será que no la elegimos? Sí, sobre todo la parte que nos daña, la parte que nos afecta, la parte que me enferma, yo no asumo la responsabilidad de eso. La asumo, yo le regreso la responsabilidad a este sistema incoherente, si diseñado para la dominación. Si hay como de repente una idea espiritual de que yo elegí, yo no estoy de acuerdo. Ok, Con eso yo no interesante. estoy de acuerdo. Con esa no, yo vine a la vida a disfrutar y a hacer que la gente que está conmigo disfrute. Eso sí lo asumo. Todo lo que ha intervenido, lo que ha interferido en mi proyecto de vida, no lo asumo yo. Pero nací en un contexto que no elegí. Ni la Incluso genética también aquí un viene, ¿no? contexto adverso a la vida. Porque Ok. el sistema en que vivimos, el sistema social y cultural actual, no está diseñado para la continuidad de la vida, sino para su transgresión, para su dominación y para su explotación. Y acá vendría la historia familiar implícita, porque Y también entonces si tú no lo claro, eliges, yo soy consciente entonces qué pasa con mi genética, qué pasa con la historia familiar, qué pasa con claro. un... ¿Qué temazo No, César, es que es un no? temazazo porque, claro, para empezar, el concepto de familia tiene una historia. El concepto de familia, por ejemplo, una etimología, viene del latín famulus. Famulus significa esclavo. La organización social de la esclavitud, la visión del mundo de Roma. Esa es la visión. Estamos en la línea de tiempo de Roma y somos las consecuencias de esa línea de tiempo. Toda la esclavitud, el sometimiento, la depredación, la colonización, la violencia hacia la tierra, el desconocimiento de lo ancestral, de lo sagrado que tiene que ver con la vida, eso tiene que ver con esa línea de tiempo porque Roma es una visión del mundo imperialista y bélica que sigue privando en el mundo. Yo no asumo la responsabilidad de eso. Y obviamente la vida humana ha hecho lo posible por sobrevivir en ese entorno adverso que ha puesto la cultura romana. Y ahí seguimos luchando y buscando y resistiendo y queriendo hacerlo mejor y trascender, porque ese es el sentido de la vida y de eso asumo. Pero Claro. venimos de 5,000 años de esclavitud, donde mi madre, abuela, bisabuela han vivido eso. Y somos las consecuencias de esto también. Claro que sí. Pero tienes que tomar la decisión de decir, ok, yo elijo esto. O sea, lo que los ¿Cómo? demás hayan hecho, pues, I'm Claro. sorry, Ah, claro. un mal chiste cósmico para ti, pero yo decido estar bien. Y Mm. fíjate que, Ay, bueno, fíjate. Sí, claro. Claro, claro. no, si te decía esta parte, te preguntaba esta parte de tú qué opinas, porque tú lo ves desde la ciencia, que es maravilloso, porque es lo que se necesitan en estos temas holísticos, la ciencia de la ciencia de la conciencia, ¿no? Tal cual. Pero fíjate que, por ejemplo, aquí hay algunos comentarios en donde, bueno, es que hay demasiados, pero se me pasó uno, no lo encuentro, en donde, entonces, ¿qué onda con las vidas pasadas? Que es otro tema, chicos, es otro tema. Ahorita estamos hablando del Claro. proceso. No, y se puede Pero, tocar un poquitín. Sí, claro. claro, porque entonces, si la conciencia
es eterna o si la conciencia se puede llegar a traspasar o la conciencia puede llegar inclusive a trascender después de la muerte. ¿Qué onda con esas experiencias? Después podemos tocar ese tema, ¿no? Tal vez Claro, en claro. un momento porque es muy largo. Pero te voy a leer algunos comentarios porque la gente está, yo creo que muy fascinada con el tema que estamos hablando hoy. Mira, nos dice aquí... Ay, espérenme, es que hay demasiados comentarios. Okay. Igual retomamos luego algunos, los leemos con calma y planeamos o vamos contestándolos en algún videíto, alguna cápsula que nos aventemos. A mí esto me fascina. Exactamente, porque sí son como muchísimos. ¿Sabes? Pero... ¿Sabes que me surgió un tema en lo que los buscas antes de que se me vaya, de lo que estábamos platicando? Para mí un concepto clave de la medicina, clave que para mí es en lo que se debería enfocarme la medicina. Y me lo ha dicho la experiencia de las personas que se acercan a esta información que vienen del ámbito médico duro. O sea, los que vienen formados por la medicina, comillas, oficial, para mí es una forma más de medicina, Claro. pero y que se empiezan a acercar a esto. El 90% de los médicos que se acercan a esto son o de cuidados paliativos o de rehabilitación. Entonces, esto me llamó la atención y me puse a investigar. Y es que dije, claro, es que de hecho van de la mano. Sobre todo el de rehabilitación me gustó mucho lo que implicó ese concepto porque creo que es lo que estamos haciendo. El sentido de la medicina es rehabilitar el cuerpo para que vuelva a ser cuerpo. Rehabilitar las consecuencias de haber sido hijos de personas que vivieron en este sistema, que son hijas de, ¿sí? O sea, así. De asumir que nacimos en este sistema y que no fuimos criados de cría, ¿no? Creados sí, somos la creación en forma humana, pero no fuimos criados de crianza en coherencia con las leyes mamíferas. Eso es un tema totota que para mí es el 50% de la investigación de Salm que tiene que ver con lo mamífero, porque ahí está la clave. Entonces creo que tenemos que rehabilitar nuestro cuerpo de las consecuencias de haber vivido en este sistema. ¿Considera, César, que la trascendencia o la muerte en este proceso sanador desde la conciencia puede ser un vehículo evolutivo? Porque, por ejemplo, como terapeutas, todos, y tú también seguramente los has tratado, pacientes con cáncer, pacientes terminales, yo amo trabajar con pacientes terminales, algo que me fascina. ¿Y será que dentro de ese proceso de rehabilitar, cuando la persona por X circunstancias, que ya nos dijiste, no sana, no quiere, no se hace consciente, no toma la decisión de esa primera toma de conciencia, ¿será que la muerte o que el mismo cáncer, la misma enfermedad, sea parte del proceso evolutivo de la conciencia o simplemente son las consecuencias de las decisiones que tú tomaste de ser todo esto? Fíjate, acá hay un comentario. Sí, para mí el tema, por ejemplo, el tema del cáncer, sí, es una consecuencia directa de que has vivido situaciones en incongruencia con la vida y de lo que llamamos cáncer son las señales excesivas que manda tu cerebro a tu cuerpo para que reaccione ante esa situación excesiva de tu vida, ¿no? Ese es como el cáncer. La muerte es todo un tema, Angie, para mí, porque científicamente no tiene sentido. No tiene sentido, no deberíamos, o sea, si yo me pregunto científicamente es que deberíamos ser inmortales, pero nos morimos. Entonces tengo que aceptar esa evidencia también. ¿Sí o sea, así que dices, güey, ¿por qué envejecemos? Yo conozco gente que tiene 80 y digo, no, ese güey tiene más vitalidad que yo que tengo 40, ¿sabes? Es como muy relativo lo de la vida, ¿no? Yo sí creo, de creencia, porque no podría tener más evidencias que esto, ¿no? Que nos han programado para morir y por eso nos morimos. ¿Tú crees? A ver, es un tema también. O sea, me estás preguntando y ahí digo, eso es para mí como la creencia de creencia. Yo soy científico, entonces dejemos mi creencia de lado y hablemos de las evidencias que tenemos de la muerte, ¿no? O sea, ¿qué implica mi experiencia? Que va de la mano, porque en el proceso sanador va esta parte, ¿no? Claro. Seguir el proceso biológico natural, nacer, crecer, desarrollarte y morir. O sea, biológicamente ese es el sentido científico. Naces, creces, te reproduces y te mueres. Claro, claro. Pero entonces, hay una paradoja en cuanto a la muerte, porque dentro de ese proceso biológico,
del ciclo natural de la vida, naces, te desarrollas, creces, te enfermas, que no debería de, pero te enfermas y terminas muriendo, o sea, te mueres. Claro, Y si no te claro. mueres por enfermedad, te mueres por la edad, te mueres por un montón de cosas, en un accidente, etc. Entonces, en este proceso sanador, la muerte tiene que venir sí o sí, estés o no enfermo. Claro. Sí, Ahí y que tiene va. que ver con como el proceso celular de renovación, ¿no? Entonces, si hay llegan generaciones nuevas, tienen que aprender, bueno, ese es un sentido mamífero, por ejemplo. Tenemos crías para sustituir a los que mueren. O sea, como en un término biológico, que es como, ahí lo correlacionas y ahí como que tiene sentido, ahí tiene más sentido la muerte, porque me muero, pues para que los otros tengan acceso a, ¿no? Y que su nueva información prive y que mi información, que probablemente es más obsoleta, no interrumpa el proceso evolutivo, ¿no? Y porque Digo, biológicamente te tienes que morir, sí, o y sea, no por hay eso digo que biológicamente sí, pero como yo soy consciente y puedo aprender, yo puedo volverme, jamás me puedo volver obsoleto. Si yo sigo aprendiendo, no, seguiría siendo como funcional. Y ahí tenemos esas historias de gente que vivía 400, 800, 700 años y la dejo ahí sobre la mesa para que nos replanteemos qué nos quieren decir esas historias. Tenemos esta relatividad de los tiempos. Así ¿Qué es. implica vivir en tiempo? Vivir, Así. hay gente que en un año puede vivir lo que no vivió en 80. Hay gente que en un mes puede vivir lo que su vida, lo que otras personas en toda su vida no han vivido, en experiencias, en emociones, en aprendizajes, en impacto, en trascendencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, creo que el tema de la salud es tener la conciencia de que la vida es la integración del pasado, del presente y del futuro en este instante. Y este instante es eterno. Así es. Qué interesante. Mira, te voy a leer unos comentarios. Por favor, sí. Sí, para que tú también. Sí, Dice Lourdes Gaspar, el misterio de la vida y de la muerte, un verdadero sacrificio. Ah, interesante postura, Lulú. Déjenme ver, vamos a ver, aquí dice, dice, perdónate porque esa es tu propia percepción. Tú emites eso, por tanto, ver como compasión lo hizo. Bueno, no le entendí muy bien ese comentario, perdón. ok, Es que es ok. como un poquito mal redactado. Nos dice, a ver, hay emociones que se quedan atrapadas, así como creencias, muchas veces inconscientes, y mientras sigan ahí, el perdón no te va a funcionar totalmente. El perdón será parte de la sanación, César. Uno de los terapeutas que nos está viendo, Ajá. la sanación inicia perdonando a tu madre, ¿no? Pero es que mi madre, ¿qué me hizo? Me dio la vida, Claro, sacrificó su vida, siguió su instinto en el contexto en que nació. Es que todo el tema freudiano de la madre encuentra algo que Freud no sabía y que no le interesaba investigar porque no, como que no le dábamos importancia en aquel tiempo. Es que la teoría de la vida, la teoría biológica de la época de Freud era apenas un proyecto de investigación. No existía un concepto de naturaleza tan acabado como lo tenemos hoy. Por ejemplo, representado por las imágenes que tengo acá atrás, ya incluso en matemática. O sea, no teníamos la teoría matemática fractal de Mandelbrot. Entonces, la idea de naturaleza de Freud era muy difusa. Entonces, él hizo lo que pudo con sus investigaciones y dijo, sí tiene que ver con la madre. Y tenía razón, pero no por las razones que él pensaba. O sea, su complejo de Edipo estaba completamente errado. O sea, eso es lo que voy. ¿Qué le perdona a mi madre? Si mi madre fue una bebé torturada, hija de una bebé torturada, hija de una bebé torturada. Torturados. Porque cuando un mamífero lo separas de su madre, del cuerpo de su madre, lo torturas. Y en esta cultura, la separación madre-cría, eso es lo que se llama el matricidio. Una cultura que se basa en la separación de madre y cría y que toda la educación se hace a partir de esta separación. Entonces, yo no tengo nada que perdonarle a mi madre. El sistema, este sistema cultural depredador, te quiere aventar la culpa de lo que él te hace. Entonces quieren que entre nosotros nos culpemos y es al maldito sistema. Y yo digo la palabra sistema, a mí la palabra sistema me encanta, yo soy un teórico sistémico, no, hablo del sistema cultural que impuso Roma, porque tiene una historia y que lo retoma de lo que impuso Mesopotamia, porque las primeras leyes del hombre están escritas en piedra que tienen forma de pene. El código de Hammurabi, por ejemplo. Y eso es la continuidad. Le llamamos patriarcado, no porque los hombres seamos malos, no. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo se construyó una cultura
que transgrede la vida y que niega lo natural, que es lo sagrado de la madre, y que impone una cultura donde la madre no importa y que lo que importa es el reconocimiento jurídico del padre, que es donde nace la familia. Claro, La noción de padre es una noción artificial, jurídica, que se sobrepone sobre la madre biológica. Esta es la madre biológica que está borrada de la historia, y a esta madre no hay que perdonarla, hay que recuperarla. Entonces, para mí el claro. perdón, amor, no tiene sentido, Ok. ¿no? Para mí tiene que ver más con un tema de aprender a observar lo que somos y aprender a observar los condicionamientos que nos han impuesto y Porque cortar esos condicionamientos. aquí hay una pregunta que Kung Fu Panda, que está muy insistente con que contestemos esta pregunta. A ver, Y venga. dice, tengo un problema con mi mamá de toda la vida. Ella quería que muriera y siempre. Me lo dijo ahora. Me alejé de ella por salud mental, pero desde que nos estamos demandando, he tenido accidentes y no sé qué terapia o qué hacer para sanar esto. Pues tenía bueno, Claro, que siempre tiene una relación como muy mala con su mamá, ¿no? Entonces, claro. pero es lo que decías, no debes de perdonar a tu mamá, es un proceso más No, tuyo que de ella. sí. Sí, más, y fíjate, es más histórico, pues digo lo importante de lo histórico, o sea, si tú empiezas desde atrás, o sea, no de tu mamá para acá, porque es una línea de tiempo mega corta, tú eres producto de millones de años de evolución y al menos de 5,000 años de esta cultura. Y para mí la terapia tiene que empezar desde ahí. Ok, Tú estás sanando a la especie humana a través de tu cuerpo, estás rearmonizando a la especie humana a través de tu cuerpo. ¿Me explico? Estás dándote cuenta del engaño y de la tortura a la que te han sometido. Entonces, para poder sanar, como dicen, sanar, yo tengo que entender por qué mi madre actuó como actuó. Es donde viene el concepto de conciencia, el concepto de observador y el concepto de información. Si yo logro reconstruir la trayectoria de lo que llevó a mi madre a ser la que fue, me doy cuenta que no hay nada que perdonar y al contrario, libero la información. Mira, un tema importantísimo del tema de la conciencia y del papel sanador. El ser humano está diseñado para satisfacer todas sus necesidades en el neocórtex, en el lenguaje. Cuando tienes un conflicto y no tienes respuestas en el neocórtex porque tu cultura no te las da, el choque electromagnético del conflicto se queda en la parte más arcaica. Por eso lo vivimos a nivel emocional y físico, porque no tenemos respuesta a nivel cultural. Entonces el tema es reconstruir la parte cultural. ¿Sabes qué estaría bien lindo? La próxima que me toque compartir aquí, sorteamos o a ver cómo le hacemos para hacer una consulta en vivo. claro. Para que vean cómo abordamos este tema, porque creo que lo que hacen ustedes de biomagnetismo, de bioenergética, es maravilloso. A mí me alucina, y yo por eso estoy aquí, porque estoy alucinado con eso, pero vamos, creo que la mayoría de la gente entiende cómo opera una consulta en ese sentido, lo que es un rastreo, lo que son los pares biomagnéticos, lo que es la alcalinidad, la acidez, creo que eso queda claro, pero no tienen ni idea de ver cómo se aborda una consulta desde la conciencia. Yo no tengo ningún problema de hacer una consulta a foro abierto, ¿no? Por ejemplo, con este chico, para que vea cómo se aborda y cómo se destraba eso desde la conciencia y cómo se rompe todas estas ideas del perdón, de la lucha, de la guerra, que es lo primero que hay que quitar, ¿no? Que hay que armonizarnos con la vida, porque este niño está en guerra consigo mismo, no con su mamá. A su mamá ni Exacto. la conoció, a la mamá biológica. Fíjate, la definición de madre que doy, y es otro tema a desarrollar, una mamá debe ser un ser deseante, complaciente y complacido. Ok, Durante los primeros 7 años de vida del ser humano, que es en lo que desarrolla la primera parte del neocórtex, que le permite tener lenguaje y conciencia de sí mismo. Antes de los 7 años, un niño no tiene esta conciencia. Entonces, cuando éramos nómadas, no podías dejar a un niño separado de la mamá, antes de los 7 años. Y esta mamá no podía hacer otra cosa más que cuidar a la cría, y para esto era sostenida por su manada. Esa es la historia perdida, Angie. Es ok. la historia de donde tenemos que empezar. Si nos queremos sanar, tenemos que rearmonizarnos con este diseño biológico para luego darnos cuenta dónde está el quiebre histórico y de dónde se devienen esas historias que nos tienen aquí. ¿Dónde aparece la enfermedad? ¿Dónde aparece el dolor de parto? ¿Dónde aparece las guerras? Hay una historia. El tema es que esta historia nos la van a ocultar siempre. Por eso a mí me brinca mucho, por eso yo digo, en el tema de la sanación,
¿para qué quieres sanar? ¿Para regresar a funcionar al sistema que te está depredando? Perdón, yo no. Yo no le entro a eso. Yo trabajo, o te sales del sistema o te sales del sistema, porque si no, regresas. Y eso es lo que le pasa a mucha gente. Lo sanas y lo regresas a ser depredado. Lo sanas y lo regresas. Y sin darte cuenta estás trabajando para el depredador. Tú tienes la conciencia angelical y tu discurso todo hermoso porque eres un ser hermoso, pero el sistema te usa porque no tienes conciencia de este otro nivel, te usa para sanar a la gente que él sigue explotando. Y eso lo dejo ahí sobre la mesa para la reflexión. Y para que todos los terapeutas hagamos conciencia de, a ver, ¿para qué quieres sanar? Porque si tú no te puedes sanar, ¿cómo vas a ir a sanar a otros? O sea, no hay coherencia en la conciencia, entonces ya no es coherente este tema. Fíjate, Claro. Muchas personas ya están, ya quieren que les des terapia, ¿no? Prácticamente. Miren, ¿qué les parece si hacemos una dinámica? Porque César, bueno, podemos hacer otra transmisión. Tal vez si no le toque conmigo, si le toca a lo mejor con Alejandro, con Alonso, con quien sea. Y que compartan este video, que lo compartan en su perfil personal, vamos a estar checando. Me doy a la tarea de que en los comentarios, en esta transmisión, la que solamente es en vivo, los que nos vieron ahorita, que pongan en los comentarios yo quiero. Y hacemos un sorteo. Y después vemos cómo se hace la intervención terapéutica con lo que tú estás haciendo. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece, amigos? Yo encantado. Yo encantado y de seguir dialogando. Y también quien tenga la necesidad, pues nos puede buscar en la página o personalmente. Por ahí publico ahorita mi teléfono por ahí en la asociación. También cualquier duda, cualquier comentario, seguimos en comunicación. Importantísimo por la época que estamos viviendo. El mandato de las abuelas que se reunieron el 5 de septiembre de todo el mundo, abuelas de la tradición, fue: necesitamos como humanos recuperar las medicinas de la tierra. Este momento es para sanar la tierra. No tengan miedo. No tengan miedo. Si son poderosos, un virus no nos hace nada. Es información. Solo entra si tu cerebro lo permite. Entonces, para empezar, el mensaje de las abuelas fue eso, y la necesidad de recuperar las medicinas tradicionales. Entonces, yo cuando vi esto, quité como una resistencia que tenía a empezar a hacer estas transmisiones, ¿no? A mí, como te decía, yo soy de la vieja escuela y para mí salir en una pantalla es que me imagino que me acuerdo de Raúl Velasco y esas cosas, entonces tengo que sanar mis traumas, pero a mí me lo quitó eso. Y claro, tenemos que empezar a difundir esto que es tan sagrado para la humanidad en este despertar. Entonces, yo encantado. Si tienen comentarios y algunas cosas no los podemos hacer en estos en vivo, me comprometo a hacer pequeñas cápsulas, grabarlas, ya todo el mundo podemos hacerlo. En tu canal de YouTube tienes un montón de cosas. En el canal de YouTube tenemos algunos videos, algunos mejor grabados que otros. Empezaremos a hacer, ya tenemos un buen equipo para grabar. Como digo, nos tuvimos que adaptar a estos tiempos y vamos a empezar a subir cápsulas más actualizadas. Pero lo que está ahí es fabuloso, ¿eh? Y no porque lo hayamos subido nosotros, pero es que es información que para mí es vital. Entonces, entre más se difunda, mejor. Mira, ya tenemos así varias personas. Solamente los que dejen su comentario en el video en vivo son los que van a participar en esta dinámica, para que después, César, quizá la otra semana no sabemos quién va a estar en esas transmisiones con ustedes aquí en la asociación, pero cuando le toque otra vez a César, ahí puede retomar esta parte, ¿no, César? Claro, encantado, y sirve que lo vemos. Tú y yo, ahí vemos, pero ya está esto para todos ustedes, ¿sale? Dice Kung Fu Panda que le des terapia al que esté más dañado, dice. Todos estamos dañados y rotos, ¿eh? Todos. Claro, todo. Ese es un tema supremamente interesante a plantear. Sí, es verdad, todos estamos rotos, y eso es un principio que hay que entender. Mi amor, tu mamá es una bebé muy dañada. Eso es como un tema que vete llevando. No la veas como un adulto. Entiende qué vivió cuando era niña, porque emocionalmente tus respuestas emocionales se condicionan de los 0 a los 7 años. Se pueden cambiar, por supuesto. Tenemos un cerebro plástico y por eso podemos sanarnos. Pero estás condicionado, no determinado, condicionado sí. Entonces tu mamá responde desde las emociones que vivió de bebé. Y cuando ella se embarazó de ti, volvió a sentir lo que sintió en el vientre de su madre. Y esa es una cadena que viene repitiéndose. Entonces, bueno, pero sí es verdad lo que dice Kung Fu Panda. Hay de daños a daños, también es verdad. Todos estamos quebrados, pero hay unos más quebrados, como decía George Orwell. Todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, ¿no? Entonces, el sentido contrario también, ¿no? Habemos unos más quebrados que otros.
Sí. Conclusiones del rol de la conciencia en el proceso sanador. 1. Definir qué es la conciencia. 2. Ser conscientes de para qué se hizo, para qué está. 3. Ser conscientes de todo esto que nos acabas de decir, ¿no? Del proceso evolutivo multicultural, social, la madre, etc. Escuchar a nuestro cuerpo, porque el cuerpo nos habla. ¿Y qué más? ¿Qué otra conclusión pudiera llegar? Porque como es un tema bien complejo, yo me imagino que ahorita la gente anda así como volada con un montón de información. Pero por eso, amigos, vean a César en su canal, porque él tiene un montón de estas cosas, de neurociencias y de temas de conciencia. ¿Cuál sería la conclusión más importante del rol de la conciencia en el proceso sanador, César? Me he estado acercando, no he definido bien el concepto, pero tiene que ver la conciencia con el alcanzar la salud total. O sea, para mí, si quieres salud total, o sea, si quieres llegar a esa armonía de la que hablaron varias, la conciencia es el núcleo de lo que te mantiene vivo. Y la conciencia es el estar aquí, el integrar y el ser capaz de reconocer las mejores señales de mi cerebro y ejecutarlas. Entonces, la conciencia tiene que ver con esa capacidad de permitirme identificar lo que estoy sintiendo y expresarlo. Ese será como para mí el nodo, el gran aprendizaje. Cuando logremos armonizar eso y que la mejor señal de mi cerebro sea la memoria de la vida, yo lo que voy a expresar es mi propósito en la tierra. ¿Para qué vine aquí? Entonces el propósito, el para qué, que es vamos, un tema ya muy, el súper espiritual, ¿no? Tiene que ver con la conciencia de esa señal y la capacidad de ejecutarlo. Y creo que esa es la principal rehabilitación, porque estamos rotos, estamos ejecutando acciones que no nos convienen y no nos damos cuenta, porque el sistema, vamos a decirlo así, nos ha puesto creencias que se convierten en nuestra voz y en nuestro diálogo interno y se confunde con nosotros y llegas a pensar que esa voz que habla eres tú y tienes que aprender a darte cuenta que no eres tú y sacarla y aprender a identificar cuál sí eres tú, ¿no? Como dices, todo un tema. Todo un tema, amigos. Vamos a estar al pendiente de sus comentarios, al pendiente de todas sus dudas. Pónganos también qué temas les gustaría que tratáramos aquí, porque precisamente la asociación es no solamente de biomagnetismo, son precisamente ciencias integrativas que en su momento, ¿te acuerdas, César, que hacíamos como que acá, y qué son las ciencias integrativas, ¿no? Que pues es esto, es integrar otros temas que están relacionados entre sí para que nuestros pacientes, para que nosotros mismos, pues bueno, tengamos este proceso sanador desde la conciencia y que pues nos lleve a un mejor proceso evolutivo. Entonces, pónganos en los comentarios, ya nos vamos a empezar a despedir de ustedes, pero pónganos qué quieren ver, qué temas quieren ver de biomagnetismo, de temas de neurociencias que maneja muy bien César, porque todos los 7 miembros fundadores vamos a estar aquí cada jueves compartiendo con ustedes, vamos a ir haciendo varias intervenciones entre nosotros, como este tipo de transmisiones, para que ustedes estén seguros de que esta información es para que ustedes la usen en sus terapias. César, ¿qué más? Pues nada, yo seguiré con este tema. Como dicen, yo soy en el grupo el que trae más el tema de las ciencias integrativas, el tema de la conciencia. Pues yo estaré hablando de este tema cuando me corresponda y creo que los demás iremos entablando este diálogo. A mí me interesa mucho esta comunicación, para mí es sumamente enriquecedor. Entonces, sus comentarios, sus propuestas de temas, sus preguntas son sagradas porque son los temas a desarrollar tanto en los lives, que es como un tema de difusión, como en nuestras investigaciones, porque muchas de sus preguntas nos van a poner a trabajar para poder hacer el objetivo de la asociación, que es trascender los límites que nos ha impuesto el paradigma médico, ¿no?
y llevarlo a la sanación de la especie humana. O sea, realmente el objetivo último para mí de la asociación tiene que ver con eso, por eso vamos a estar compartiendo, formando, empezando esta visión transdisciplinar, porque queremos ir más allá, ¿no? Complementar lo que cada uno ha investigado en esta en esta formación que iremos compartiendo, tanto aquí como en lo que viene a futuro, ¿no? Para precisamente generar unas nuevas herramientas de liberación del potencial humano, Así es. hasta donde nos lleve. Mi querido César, te abrazo desde aquí hasta Guadalajara. Gracias por Lo compartir mismo. este Un momento. placer, corazón, un placer y gracias a todas y todos los que nos acompañaron. Por ahí nos vemos pronto. Síganos en nuestros respectivos canales también. Digo, aquí nos estaremos viendo una vez cada tantos días, cada tantas semanas. Creo que es como una vez al mes que nos toca a cada uno, pero cada una y cada uno de nosotros en nuestros canales no vamos a dejar de trabajar, pues. Entonces, por ahí acompáñenos también y también ahí se vale comentar, se vale sugerir y preguntar. Claro, yo los lunes con ustedes, estoy también con transmisiones en vivo, todos los lunes yo estoy con ustedes con temas bien interesantes y todos los miembros también están ahí compartiendo información bien importante. Sigan la página, compártanla y recuerden que tenemos el Simposium Internacional en línea el 24 de octubre, en donde vamos a hablar también de temas súper profundos, muy interesantes para ustedes. Y pues bueno, gracias a todos, que tengan un buen día. Un placer, hasta pronto. Listo.